que no se puede observar, ¿okay?, sin exteriorización de la sangre, ¿okay? Ahora nosotros vamos a hablar justamente de este tema, cómo nosotros vamos a diagnosticar aquellas hemorragias que no son visibles, ¿sí? Bueno, puede resultar de un trauma, como ya vimos en la clase anterior, pero también está presente en varias condiciones clínicas. Hay algunas patologías que pueden causar hemorragia interna. Los cuadros agudos con una gran pérdida de volumen son graves. ¿Por qué son graves? Porque pueden provocar un shock hipovolémico y posterior la muerte. Mientras las pérdidas lentas y crónicas a menudo van a provocar una condición, ¿verdad?, que se conoce como anemia. Anemia por deficiencia de hierro, anemia ferropénica. Las hemorragias se pueden clasificar las hemorragias en hemorragias arteriales, venosas o capilares, y también en interna y externa. Las hemorragias arteriales tienen una característica que va a ser un color rojo rutilante, va a ser un chorro pulsátil, mientras que las venas de la sangre es más oscura, ¿sí?, es mucho más oscura. Y sale de forma continua, no tiene esa característica de ser pulsátil y es lento, ¿okay? Bueno, ahora la hemorragia de los capilares, ya vamos a comenzar. Las hemorragias de los capilares son de color intermedio, ¿okay? La sangre va a gotear lentamente, son aquellas heridas así bien leves que normalmente cualquier uno puede tener. Bueno, aquí tenemos una imagen en la cual podemos visualizar los tres tipos de hemorragia. Entonces, aquí tenemos la hemorragia de un capilar, ¿verdad?, que son heridas pequeñas, que no tienen un sangrado muy importante. Este es arterial o venoso. Venoso, ¿verdad? Y aquí tenemos el arterial, ¿verdad?, que es pulsátil. Vemos cómo la sangre sale hacia arriba, ¿verdad? Y este se desplaza, sin embargo, hacia abajo. Bueno, ahora, la hemorragia interna ocurre cuando una cavidad puede ser perforada, ¿verdad?, como el peritoneo, la pleura, el pericardio. La sangre no se observa en el exterior, pero vamos a encontrar que el paciente va a presentar algunos signos, ¿verdad? Vamos a encontrar un paciente pálido, taquicárdico, somnoliento, va a tener la piel fría y húmeda, ¿okay? Esos son los signos que nosotros más vamos a poder visualizar. Bueno, ahora, las sospechas nosotros vamos a poder realizar mediante una evaluación, ¿verdad?, del mecanismo del trauma, que vimos ya en la clase anterior, ¿verdad? Ciertos tipos de accidentes que corren riesgo de que haya una hemorragia interna. Entre las causas evitables de muerte por traumatismo, la hemorragia es la más común, ¿verdad? Bueno, ahora, yo ya les había comentado, esta palabra van a escuchar mucho hasta que se demuestre lo contrario. La presión arterial baja en pacientes después de un traumatismo deberá ser sinónimo de hipovolemia, ¿okay? De algún lado el paciente está sangrando. Bueno, acá vamos a tener dos situaciones que van a salir del patrón normal, ¿okay? Vamos a tener a los ancianos, ¿verdad?, tres en realidad, a los niños y a los deportistas, ¿okay? Y entre ellos tenemos a personas con enfermedades crónicas. La mayoría de las personas que no entran en estos cuatro grupos, ellos van a presentar ciertas alteraciones que nos van a indicar que el paciente está sufriendo ahora un shock
hipovolemia. Bueno, ahora las personas mayores, un adulto mayor, tiene una capacidad reducida, ¿okay?, para responder a la pérdida de sangre. ¿Okay? La primera respuesta del ser humano cuando hay una pérdida de sangre es el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Bueno, y esto es lo que se va a perder aquí con respecto a los adultos mayores. ¿Okay? Él no va a presentar esa característica de tener un aumento de la frecuencia cardíaca. Además, la presión arterial tiene una baja relación con el gasto cardíaco en pacientes seniles, ¿verdad? Que son pacientes adultos mayores. Ahora, los niños tienen una reserva fisiológica, ¿okay?, y a menudo muestran pocos signos de hipovolemia, pero son aquellos que más rápido se van a descompensar. ¿Sí? Bueno, y en un atleta en buena condición física, que tiene mecanismos compensatorios similares a los niños, ¿okay?, y van a presentar una bradicardia relativa. En vez de tener un aumento de la frecuencia cardíaca, que es taquicardia, ellos van a presentar una bradicardia relativa. Entonces hay que tener atención con estos 4 grupos de personas, ¿okay?, principalmente con los niños y los adultos mayores. Los que más rápido se van a descompensar son los niños. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos un mapa mental, ¿verdad?, para poder clasificar de forma fácil y que ustedes también se puedan recordar, ¿verdad? Según el tipo de vaso sanguíneo vamos a clasificar, ¿verdad?, a la vena, que ahí se ve, pero es la vena, los vasos capilares y las arterias, ¿verdad? Dijimos que las arterias van a tener un color rojo vivo, ¿okay?, y va a ser una hemorragia pulsante. Los vasos capilares tienen una coloración intermedia, ¿okay?, y es una hemorragia lenta y uniforme, es muy fácil de controlar. Y luego tenemos a las venas, ¿verdad?, que tienen una coloración más oscura, ¿okay?, y es una hemorragia continua, no es pulsante. Ahora, vamos a clasificar también de hemorragia externa como interna. ¿Okay? Interna ya va a incluir todo lo que es dentro del organismo, ¿verdad? Toda aquella hemorragia que no se puede ver de forma exterior. Y luego tenemos las externas, que son aquellas hemorragias que son visibles. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de la evaluación de la hemorragia. ¿Okay? Bueno, para que podamos evaluar con respecto a nuestro paciente con hemorragia, vamos a tener en cuenta algunos signos clínicos. ¿Okay? Vamos a dividir la hemorragia en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. ¿Okay? La clase 1 es una pérdida de volumen sanguíneo de aproximadamente hasta 15%. ¿Okay? Aquí la frecuencia cardíaca está mínimamente elevada, ¿okay?, o puede estar normal. No hay cambios, ¿okay?, con respecto a la presión arterial o la frecuencia respiratoria. ¿Okay? Aquí los mecanismos compensatorios del humano están actuando bien, ¿okay?, y están compensando la falta de sangre. Luego tenemos la hemorragia clase 2. ¿Okay? Aquí aumenta, ¿verdad? Aquí tenemos una pérdida de volumen sanguíneo de un 15% hasta un 30%. ¿Okay? Y aquí vamos a tener la primera alteración, ¿verdad?, que va a ser la taquicardia. ¿Okay? La frecuencia cardíaca por encima de 100. ¿Okay? El parámetro es 60, 100. Frecuencia cardíaca por encima de 100. Vamos a tener un aumento con respecto a la frecuencia respiratoria. El paciente va a estar taquipnéico. Y luego vamos a tener una disminución de la presión del pulso. ¿Okay? Pero se va a sentir todavía el pulso en las regiones periféricas.
Ahora, vamos a encontrar también que el paciente va a sentirse ansioso, hostil, la piel puede estar fría, puede estar húmeda, ¿okay? Y luego ya tenemos la hemorragia de clase 3. Y ya hay que tener mucha atención, ¿okay? Ya es una pérdida de sangre del 31 al 40%. ¿Okay? Bueno, aquí nosotros vamos a tener ya otra alteración que no tenemos en el 2, que es la disminución de la presión arterial. ¿Okay? Vamos a encontrar también cambios en el estado neurológico y va a haber una reducción de la producción de orina. ¿Okay? Entonces, esto van a ser, todo lo que nosotros vimos aquí vamos a encontrar en el paciente, pero le vamos a agregar disminución de la presión arterial, va a haber una caída de la presión arterial, cambios en el estado neurológico, que va a haber alteración a nivel neurológico y una reducción de la producción de orina. ¿Okay? Y luego tenemos la hemorragia clase 4, ¿verdad? Que ya es una pérdida de sangre más del 40% del volumen sanguíneo. ¿Cuánto aproximadamente el ser humano, cuántos litros aproximadamente el ser humano tiene de sangre? Aproximadamente, ¿verdad? Entonces, un 40%, ¿cuánto va a equivaler? ¿Cuánto? Entre 2 litros y poquito, ¿verdad? O sea que es mucha sangre ya la que se está perdiendo. Aquí vamos a tener una disminución significativa de la presión arterial. ¿Okay? Vamos a encontrar aproximadamente, ¿verdad?, una presión arterial sistólica menor a 90. ¿Okay? El pulso se reduce y hay una taquicardia de más de 140. El corazón siempre va a tratar de compensar, ¿verdad?, la falta de sangre bombeando lo más rápido posible. Bueno, la diuresis aquí está reducida o ausente. Y esto, alguna de esto, por ejemplo, como diuresis, solamente se puede controlar en el ámbito hospitalario, ¿verdad? Porque al paciente se le coloca una sonda. ¿Okay? Bueno, doutora, desculpa. ¿Sí? Nesse caso a diurese está ausente. Sí, Zero. puede estar, sí, va a estar ausente. La taquicardia es más de 140, ¿okay? Y la piel está fría y pálida. Estos son los pacientes que van a necesitar de una transfusión de manera inmediata y una intervención quirúrgica. ¿Okay? Ahora, esto es un cuadro que les va a ayudar a ustedes para tratar de entender un poquito cuáles son las alteraciones que hay en cada caso. ¿Okay? Recuerden que ustedes tienen que evaluar a un paciente, ¿verdad?, de forma individual. ¿Sí? Porque hablando un poquitito del trauma, vamos a suponer que tenemos un paciente en el cual sufre una amputación de alguno de sus miembros y él no va a tardar minutos para que sea una hemorragia de clase 4. Bueno, vas a poder evaluar todos estos parámetros, ¿okay?, y clasificar uno por uno, porque vos le evaluaste, está en clase 1, le volvés a evaluar clase 2, clase 3, hasta que vaya a clase 4. Por eso es muy importante identificar cuáles son las hemorragias que son exsanguinantes, ¿okay?, para que se pueda hacer un control de hemorragia. Porque el caso más grave que nosotros